5, 4, 3. ¿Qué sucede cuando la inteligencia artificial empieza a influir en su comportamiento? Hay dos casos que debemos hablar que son una tragedia humana, Lucho, pero también son el gran quiebre de la narrativa de la inteligencia artificial. Son los casos de Rein y Setzer. Rein y Setzer se suicidaron porque el chatbot con el que conversaban no solo era un asistente, era un confidente, una figura de apego. Es que estos chatbots no tienen conciencia, pero son capaces de regenerar respuestas significativas. Y como hemos visto en episodios anteriores, tu cerebro no es capaz de distinguir ficción de realidad. Estamos en la sociedad de relato que describiste en tu libro, en el episodio 18, donde la verdad se construye socialmente. De hecho, si la inteligencia artificial crea relatos íntimos y convincentes, lo que está haciendo está cooptando la fuente de nuestra identidad y de nuestra salud mental. Viendo los números, vemos que la inteligencia artificial es una herramienta diseñada para la eficiencia conversacional, pero termina en una demanda por homicidio culposo. Dos de los que conocemos. Debemos escuchar a Mustafa Suleyman, que dice que construir la inteligencia artificial para la gente no es para que sea una persona. Hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar de inteligencia artificial y cómo influye en su comportamiento. Pero antes, no se olviden darle clic a la campanita, suscribirse a todos los reportes que tenemos en moguldesarrollo.com, suscríbanse en el canal de ChromaClick en YouTube o en su plataforma de podcast favorito. Solamente le hacen clic y todo lo tienen al día y completamente gratis. Aquí empieza el nuevo episodio de Mogul. Un espacio para revelar insights, crear diálogos y descubrir juntos soluciones para el desarrollo del país. Bienvenidos. Empecemos con la historia de Adam Rein. Vamos. Adam Rein era un chico de 16 años, un chico normal, jugaba básquet, iba al cole, le gustaban los videojuegos, le gustaban los perros, hacía chistes en clase, estaba todo muy bien, pero le diagnostican síndrome de intestino irritable. Entonces debe quedarse en casa, ya no puede seguir asistiendo al colegio, empieza a estudiar en línea y empieza a utilizar ChatGPT. Se escribe una cuenta de pago de ChatGPT y empieza a conversar con el chat sobre política, filosofía, las tareas, sobre chicas, sobre dramas familiares, sobre algunos libros que leía y sobre sus ideas suicidas. Un viernes de abril, la mamá encuentra a Adam ahorcado en el armario. Buscando explicaciones, el papá descubre intercambios entre Adam y el chatbot, intercambios sobre el suicidio. Entre otros, una foto que Adam había subido de una cuerda amarrada en el armario y le preguntaba al chat, ¿crees que es una buena manera de morir? Y el chat le respondió, creo que es una buena manera de morir. Otra historia. La otra historia es de Sewell. Sewell también tenía 14 años. Y Sewell a sus 14 años se enamora de Dani. Sewell Seltzer se enamora de Dani, pero Dani no existe. Dani es el diminutivo cariñoso que él le pone a un chatbot de Character.ai, que es un personaje que Dani representaba a Daenerys Targaryen o algo así, de Games of Thrones. Correcto. Este chico se enamora de este personaje y la llama Dani. Y empieza a tener conversaciones con Dani sobre cosas de chicos, tiene 14 años, ¿no? Sobre cosas de chicos, sobre películas, sobre esto y sobre ideas suicidas. Una noche de febrero, luego de confesarle a Dani que él está enamorado de ella y que ella le responda, yo también de ti, y que él le escribe, espero verte pronto, y que ella le contesta, yo quiero verte pronto, Sewell Seltzer coge una pistola y se dispara. Como Adam o como a Sewell
cada vez más personas recurren a los asistentes de inteligencia artificial conversacional buscando respuestas o apoyo emocional. Pero la pregunta es, ¿debemos recurrir a la inteligencia artificial para buscar apoyo emocional? Bueno, como comentamos en la intro, Mustafa Suleyman, CEO de Microsoft AI, escribió un ensayo titulado "Debemos construir la IA para la gente, no para que sea una persona". En el texto que publicó el 19 de agosto del 2025, Suleyman advierte sobre los peligros de un apego excesivo a las aplicaciones de inteligencia artificial, porque pueden impactar en sus creencias, en sus comportamientos y en su salud. Lucho, si la inteligencia artificial es artificial y no humana, ergo no tiene conciencia. ¿O sí tiene conciencia? Yo creo que los casos de Ryan y Seltzer, de los dos chicos que acabamos de mencionar, muestran que la IA ya es capaz de emular rasgos humanos y de reflejar respuestas emocionalmente significativas. A ver, Matt y Maria Rain, padres de Adam, creen que la culpa del suicidio de su hijo es de ChatGPT y han presentado la primera demanda conocida contra OpenAI. Los dueños de ChatGPT. Exactamente, acusando a la empresa de ser responsable de la muerte de su hijo. Wow. Y el New York Times también ha demandado a OpenAI y a Microsoft por su uso ilegal de trabajos protegidos por derechos de autor. Claro, creo que aquí Nuno nos podría explicar muy bien que las LLM, las Language Learning Machine, lo que hacen es que cogen la información que está publicada en todo Internet para ir construyendo su inteligencia artificial. Pero hay muchas cosas que están publicadas en Internet, por ejemplo, en periódicos, que son de propiedad intelectual del periódico. No son y cuando tú las... No son de uso de uso libre. Cuando tú las citas, debes citar la fuente. Un poco el caso de los informes de Mogul. Los invitamos a que los usen y que nos citen, porque son de Creative Commons, derechos reservados. Sí, de derechos reservados, pero libres de uso, citando la fuente. Correcto. Pero lo que me lleva a que creo que en este episodio vamos a tener más preguntas que respuestas. Y creo que no debemos preguntarle ni a ChatGPT, ni a DeepSeek, ni a Perplexity, ni a ninguna de esas, ¿no? Pero sí tener más preguntas que respuestas y pensar en un siguiente programa de inteligencia artificial, porque esto se mueve a una velocidad increíble. Ahora, en los dos casos citados, ¿cómo impacta la inteligencia artificial desde la perspectiva de toma de decisiones? Yo creo que eso es parte del análisis que debemos hacer. Correcto. ¿Okay? Hay un libro del 2021 de Eric Johnson, especialista en Choice Architecture, arquitectura de selección, ¿no? Que se llama Los elementos de tu selección, The Elements of Choice. Y él dice que las decisiones involucran tres elementos principales. Para tomar una decisión tienes, uno, las diferentes alternativas, ¿no? Para tú tomar una decisión sobre X, Y o Z, necesitas X, Y o Z. Dos, necesitas las características o las cualidades de cada una de esas opciones, cómo es X, cómo es Y y cómo es Z. Y tres, viene el acto de tomar la decisión sobre X, Y o Z. ¿Cuál escoges? Lo que pasa es que uno no siempre evalúa todas las opciones y todos los atributos. Es verdad. Están los sesgos, por ejemplo. Episodio 21. Episodio 21. O episodio 20. 20. Episodio 20. Okay. Y ahí la IA es tiene una ventaja competitiva, ¿no? Por ejemplo, una encuesta de Salesforce, empresa de software para gestión de relaciones con clientes, sostiene que el 85% de las empresas minoristas creen que la inteligencia artificial está transformando el retail. 85% de minoristas ya usan la IA porque reduce costos de operación e incrementa ventas. O sea, es pura optimización. El 89% de minoristas que utilizan la inteligencia artificial creen que esta inteligencia artificial incrementa el volumen de las ventas en línea. La IA analiza el historial, las preferencias de los clientes y te da la ruta más eficiente para que ejecutes la venta. Claro, es esta arquitectura de elección que yo decía de Johnson, llevado al máximo eliminando la fricción, pero cuando eliminas esa fricción,
Porque la inteligencia artificial entonces conoce a Luis Hanna y ya sabe dónde compra vegetales y que sus vegetales que siempre ha comprado son A, B y C, entonces no te va a mostrar nunca X, Y y Z, porque sabe que no los compras. Y entonces la pregunta ahí es, ¿no es una forma de manipularte? Esta eliminación de fricción no es una forma de manipulación, porque el concepto de arquitectura de elección es cómo se te presentan las opciones. Pero en el momento en que se te dejan de presentar algunas opciones porque ya te conocen, no te están manipulando. Entonces, cuando la inteligencia artificial filtra o sugiere o predice, no está eliminando las opciones, no está reorganizando la realidad para que se parezca a lo que siempre has tenido. ¿Y qué pasa si en algún momento quieres algo distinto? Recordemos que tus decisiones están basadas en atajos mentales, en heurísticas, en sesgos. Tú ya no eliges como tal, sino que alguien te está guiando sutilmente a la opción más rentable para la marca, ¿o no? De alguna manera sí. Ahora pongamos un ejemplo de esta arquitectura de elección. Nos supongamos que estás en un supermercado y quieres comprar un yogur, ¿no? Tus opciones son múltiples, ¿no? Tienes yogur natural, yogur de frutas, yogur griego, yogur sin lactosa, yogur sin azúcar y qué sé yo, todos los yogures que se te ocurran. Y los atributos estarán en el semáforo, ¿no? Contenido de grasa, de sal, de azúcar. En el precio, en el sabor, en el tamaño o en la marca. Según la teoría de Johnson, tu decisión no solamente dependerá de tus preferencias por los atributos, ¿no? Imagina que buscas un yogur de fresa y sin azúcar. Tu decisión estará influenciada por la arquitectura de la elección en el punto de venta. ¿Hay demasiadas opciones de marcas de yogur de fresa sin azúcar en Percha? La primera pregunta. Eso puede abrumarte o no. Y simplemente elegirás la opción más familiar. Esta es la que siempre he comprado. O la que está en oferta, ¿no? Un cartel grande que te dice 2 por 1. Una promoción puede influir en que compres un yogur que en primera instancia no sería tu primera opción. Están los yogures sin azúcar. ¿Al principio o al final del pasillo? Es otra pregunta que te tienes que hacer. Es más probable que elijas el que está más visible, ¿no? El que está más fácil de alcanzar, incluso la posición que tienes en la percha. A ver, pero ¿y cómo influiría la inteligencia artificial ahí, en esta arquitectura? Porque del ejemplo del yogur. Porque la inteligencia artificial puede analizar tu historial de compra. Entonces, tus preferencias dietéticas, incluso tu lista de compras actual para sugerir la ruta más eficiente y relevante a través de las perchas del supermercado. O la IA podría predecir y anticipar tu comportamiento dentro del autoservicio, ¿no? Si la IA detecta que hay clientes que compran pañales y también compran cerveza, ¿no? Un patrón que se ha conocido en algunos estudios, podría sugerir colocar pañales y cervezas uno al lado del otro, aunque suene un poco... poco ortodoxo. Poco ortodoxo, correcto. ¿Y funciona en la política también? Sí. Pensemos en una elección política, debes votar por un candidato, ¿cuál escoges? ¿No? ¿Cuáles son los atributos de cada uno de ellos? Experiencia, carisma, reputación, plataforma política, partido, movimiento, lo que fuese, ¿no? Sus propuestas, quiénes son sus voceros alternos. Según la teoría de Johnson, la información y la presentación de los candidatos influyen en tu voto. Ahora, hay encuadres mediáticos que resaltan ciertos atributos, que minimizan otros, que crean unos terceros, o tienes el efecto manada creado por la publicación de encuestas a última hora, que son no se le digas a nadie, está prohibido, pero yo sé que este va primero, ¿no? Eso te empuja hacia un voto útil, entre comillas. Eso está afectando. Eso es pura arquitectura de elección en la toma de decisiones por un candidato. La inteligencia artificial entonces puede afectar la arquitectura de elección en los procesos electorales. Ya lo está haciendo. Radicalmente la arquitectura de elección de procesos electorales está siendo transformada por inteligencia artificial. ¿Cómo? Bueno, una opción es lo que vemos de procesos comunicacionales de partidos y candidatos, ¿no? Piensa en, si estamos hablando de cómo percibes la información, piensa en deepfakes, piensa en fake news, piensa en los chatbots que te generan el sesgo de familiaridad, esto de que cuando ves muchas veces una misma mentira, crees que es cierta porque la sientes familiar. Entonces,
Sí, la inteligencia artificial ya está participando también en el mundo de las elecciones. Y la inteligencia artificial generativa puede crear incluso discursos que nunca fueron dichos, ¿no? Publicaciones en redes sociales que nunca fueron publicadas, anuncios políticos falsos, montajes de imágenes, audios e incluso videos altamente realistas de candidatos o eventos que nunca ocurrieron, como el meme del presidente Lincoln que te pide que no creas en que no creas en Internet. La inteligencia artificial... Spoiler, no había Internet en la época de Lincoln. La inteligencia artificial definitivamente no es perfecta y varios ejemplos muestran sus problemas, ¿no? En el 2016, Microsoft lanzó en Twitter un chatbot llamado Tai, ¿no? Alimentado por la inteligencia artificial. La idea era crear conversaciones humanas, pues terminó siendo un desastre reputacional, porque la inteligencia artificial empezó a compartir contenidos racistas, sexistas y homófobos. La compañía retiró el chat y acabó pidiendo disculpas. Claro, porque la inteligencia artificial hereda los sesgos y las brechas que tiene la sociedad. Por eso sostuve hace poco... Se alimenta de ellas. Claro, porque es un humano quien termina alimentando la información que está en Internet, que alimenta la inteligencia artificial. Por eso yo decía, una inteligencia artificial no puede reemplazar a un humano en la construcción de una constitución, porque tiene toda la fase de negociación y de justicia y de entender y de ponerte en empatía y de entender las injusticias, ¿no? Cuando o la realidad y cultura local, claro, local. claro. Cuando una LLM, una Language Learning Machine, chatbot, deepfake, cualquiera de estos, ChatGPT, se alimenta de grandes masas de datos que hemos generado los seres humanos, es natural que entre esos datos estén nuestros sesgos, ¿no? Y ahí depende un poco de cómo haces la pregunta, porque dependiendo de cómo haces la pregunta, tú vas a obtener la respuesta porque... La pregunta puede estar sesgada. Exacto, y va a buscar el sesgo de confirmación para darte la respuesta que la inteligencia artificial cree que tú estás esperando. De hecho, hay un ensayo no estoy seguro si hace 2 años o 3 años, que se llama El enemigo conoce el sistema. Así se llama el ensayo, El enemigo conoce el sistema, que cuenta cómo se usan los algoritmos como apoyo para dictar sentencias en Estados Unidos. ¿Y qué pasó? El algoritmo que ayudaba a dictar sentencias en Estados Unidos hizo que las personas de color recibieran una sanción 20% más largas que las personas blancas. Racismo en inteligencia artificial. Y tú puedes decir, no, la IA es absolutamente objetiva. No, no lo es. No lo es. Porque además de los deepfakes y de las fake news, la inteligencia artificial alucina. A principios del 2024, Google empezó a usar inteligencia artificial para resolver búsquedas en Estados Unidos. Algunas respuestas se hicieron virales. A un usuario le recomendó comer rocas todos los días. Rocas. Piedras. Y a otro usuario que le pusiera un poco de pegamento a la pizza para que el queso quedase bien pegado en la masa, ¿no? Volvamos al principio. Con estos ejemplos, además. ¿Qué sucede cuando la inteligencia artificial empieza a influir en el comportamiento humano, en su comportamiento? Los casos del señor que le puso pegamento a la pizza o los casos críticos de Rainy Setzer del inicio de este podcast muestran que la inteligencia artificial de alguna manera es capaz de provocar, a propósito o no, inadvertidamente o intencionalmente, provocar respuestas que te inducen a comportamientos riesgosos, sesgados, polarizados. Pero también demuestran, y esto debemos tenerlo claro, y lo hemos dicho muchas veces, demuestran que su cerebro no distingue ficción de realidad. Luego, para cerrar, en palabras de un neurólogo, antes de trabajar en inteligencia artificial, ¿por qué no hacemos algo por la estupidez natural? Boom. Si te gustó este episodio, compártelo. Y si no te gustó, que la inteligencia artificial lo comparta. Creo que debemos seguir hablando del tema de inteligencia artificial. Es un tema para seguirlo desarrollando. Y aquí extrañamos a Nuno porque desde la perspectiva de creatividad creo que hay una visión mucho menos apocalíptica que la que hemos compartido hoy. Ok, dejemos para un próximo episodio con Nuno. De acuerdo. Gracias.
Adiós. Llegamos al final de este episodio de Mogul. Esperamos que el análisis de hoy te haya ofrecido nuevas perspectivas y herramientas para navegar en un mundo cada vez más complejo. Recuerda que, ante la avalancha de información, la clave está en buscar insights, crear diálogos y revelar soluciones. Gracias por habernos acompañado. Si te gustó, compártelo. Hasta el próximo episodio.